Hola, en este día vamos a hablar acerca de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Vamos a dar una pequeña introducción y estaremos haciendo una pequeña vista al capítulo 3 que se llama Las fuentes subterráneas del poder. Antes de entrar en lo que es la explicación o el análisis acerca del libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, vamos a hablar acerca de este famoso escritor que dejó a todo el mundo con un muy buen libro. Fue un libro que hasta la vez se ha ido de generación en generación leyendo, y a mi punto de vista es un libro muy importante para que nosotros podamos conocer lo que es la historia de Latinoamérica. Eduardo Germán María Huguet Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940. En 1960 inició su carrera periodística como editor de lo que sería la mítica revista Marcha. Tras el golpe de Estado de 1973 fue encarcelado y tuvo que exiliarse a Argentina. Publicó Las venas abiertas de América Latina en ese entonces. Este libro fue un libro que marcaría varias generaciones y también fue un libro que iría a ser censurado por algunas dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Esta obra proponía una historia de América Latina en clave de la descolonización, lo que en ese entonces era impensable en los discursos dominantes. En Argentina fundó la revista cultural Crisis. En el año de 1976 fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de la Muerte de Videla, por lo que tuvo que marcharse de nuevo, y esta vez se marchó a España, donde escribió la trilogía de La Memoria del Fuego. Fue un pequeño repaso por la historia de Latinoamérica. Regresó a Montevideo en el año de 1985 con otros escritores como Mario Benedetti y periodistas de Marcha. Fundaron el semanario Brecha. En 2007 superó una operación para el tratamiento del cáncer de pulmón, que le ganaría la batalla en el año del 2015. Pero antes de ganarle la batalla el cáncer, en el año del 2009, exactamente en el mes de abril, el presidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina al presidente estadounidense Obama durante la quinta cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago. Junto a su obra como periodista desarrolló una obra más narrativa, siempre comprometida y llamada a la reflexión. Destaca la novela corta Los días siguientes. En el año de 1963, los relatos contenidos en Vagabundo. En el año de 1963, el libro de los abrazos. Fue uno de los libros que tuvo más éxito y fue uno de los más logrados por Galeano. La obra de Eduardo Galeano nos llama a establecer un frente común contra la pobreza, la miseria moral y material. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documentales como de ficción, periodismo, análisis, política e historia. Este fue inventado por Dr. honoris causa de la Universidad de La Habana de El Salvador, la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Guadalajara, México. Eduardo Galeano, después de toda su trayectoria, murió el 13 de abril del 2015 en Montevideo. Dentro de la bibliografía de Eduardo Galeano están los días siguientes de 1962. China. En 1964 se creó la Crónica de un desafío. 1964, Los fantasmas del Día del León y otros relatos de 1967. Guatemala, clave de Latinoamérica en el mismo año, 1967, y algunos reportajes de tierras de Latinoamérica, otros puntos cardinales y algo más de 1967.
Tuvo sus Crónicas de Latinoamérica en 1972 y antes de este año, en el año de 1971, fue creado la Penas Abiertas de América Latina. Algunos premios que Eduardo Galeano ganó por su trascendencia como escritor fue el Premio Casa de las Américas de 1975, Premio Casa de las Américas otra vez en el año de 1978, ganó 3 premios del Ministerio de Cultura del Uruguay en el año de 1982, 2 años después volvió a ganar el mismo y 2 años después volvió a ganar por tercera vez. También American Book Award en el año de 1989 y un premio Steve Dagerman en el año del 2010. El último premio que él ganó fue el premio Alba de las Letras en el año 2013. Ya que se trata de la situación política y cultural que vive Latinoamérica desde la colonia hasta la gran modernidad y de cómo los países de grandes potencias han abierto las venas de los países latinoamericanos para poder succionar sus riquezas, haciéndose de esa manera más fuerte. El género literario y la forma de expresión de la Penas Abiertas de América Latina es un ensayo periodístico del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Este contiene crónicas y narraciones que dan pruebas del constante saqueo de los recursos naturales que sufrió el continente latinoamericano a lo largo de su historia, en la cual Galeano nos hace notar que las cosas, lejos de mejorar, empeoran. Y no solo eso, sino que conforme el tiempo va pasando, América Latina y el Caribe va entrando en una pobreza. Recordemos que, los continentes de España vinieron a saquear las riquezas que nosotros poseíamos como latinoamericanos, en la cual Galeano nos hace notar que las cosas, lejos de mejorar, empeoran. Y no solo eso, sino que conforme el tiempo va pasando, América Latina y el Caribe va entrando en una pobreza. Recordemos que, los continentes de España vinieron a saquear las riquezas que nosotros poseíamos como latinoamericanos. Las fuentes subterráneas del poder. La economía norteamericana necesitaba de minerales de América Latina, como los pulmones necesitan de aire, o sea, era algo muy importante para América Latina. El petróleo sigue siendo, en esta parte del libro, una de las principales, el principal combustible de nuestro tiempo. Y también los norteamericanos importan la séptima parte del petróleo que consumen. Para matar vietnamitas necesitan balas y las balas necesitan cobre. Los Estados Unidos compran fuera de fronteras y una quinta parte del cobre que gastan y hacen que la falta de zinc resulta cada vez más angustiosa para los americanos. Cerca de la mitad de bienes del exterior no se puede fabricar aviones sin aluminio, obviamente, y no se puede fabricar aluminio sin bauxilia. Los Estados Unidos forman un papel muy importante en esta parte porque casi no tiene bauxilia. Esta dependencia determina que una identificación también creciente de los intereses de los capitalistas norteamericanos en América Latina con la seguridad nacional de los Estados Unidos. La estabilidad interior de la primera potencia del mundo aparece íntimamente ligada a las inversiones norteamericanas al sur del río Bravo. Se van debilitando las respuestas que el subsuelo nacional es capaz de dar en el desafío del crecimiento industrial de los Estados Unidos. Es un libro muy interesante porque nos habla acerca de
productos principales para el buen funcionamiento y para tener una buena economía dentro de América. El subsuelo también produce golpes de estado, lo cual revoluciones, historias de espías y aventuras en la selva amazónica. En Brasil, los espléndidos yacimientos de hierro del Valle de Paraopeba derribaron 2 presidentes. Fue un golpe de estado. Los minerales tuvieron mucho que ver con la caída del gobierno del socialista Chedi Chagán, que a fines de 1964 había obtenido nuevamente la mayoría de los votos en lo que entonces era la Guayana Británica, para abastecerse de la mayor parte de los minerales estratégicos que se consideran de valor crítico para su potencial de guerra. Los Estados Unidos dependen en ese entonces de las fuentes extranjeras y el Congreso brasileño pudo realizar una investigación que culminó con un voluminoso informe sobre el tema. En él se enumeran casos de venta o usurpación de tierras por 20 millones de hectáreas, extendidas de manera tan curiosa que forma un cordón para aislar lo que es la Amazona del resto de Brasil. En la tercera parte también nos habla acerca de un químico alemán que derrotó a los vencedores de la Guerra del Pacífico. Dice que la historia del salitre, su auge y su caída, resulta muy ilustrativa de la duración ilusoria de las prosperidades latinoamericanas en el mercado mundial. El siempre efímero soplo de las glorias y el peso de siempre perdurables catástrofes. A mediados del siglo pasado nos habla acerca de las negras profecías de Malthus que planeaba sobre el viejo mundo. La población europea crecía vertiginosamente y se hacía imprescindible. Otorga también nueva vida a los suelos cansados para que la producción de alimentos pudieran aumentar en una proporción pareja. También nos habla acerca de la oligarquía de Lima. Nos dice que soberbia y presuntuosa como ninguna, esta continuaba enriqueciéndose a manos llenas y acumulando también lo que son símbolos de poder en los palacios y los mausoleos. La explotación del salitre rápidamente se extendió hasta la provincia bolivariana de Antofagasta, aunque el negocio no era boliviano sino peruano, y más que operaban en su suelo. Dice que los batallones del ejército de Chile invadieron la provincia para no abandonarla jamás. El salitre y el yodo eran muy importantes, sumaban el 5% de las rentas del Estado chileno en 1880. Si vemos, ya nos estamos metiendo a América del Norte. 10 años después, más de la mitad de los ingresos fiscales provenían de la exportación de nitrato desde los territorios conquistados. Y al abrirse la década de 1980, en la década de los 90, Chile se destinaba a Inglaterra las 3/4 partes de sus explotaciones o de sus exportaciones, y también lo que era Inglaterra. Inglaterra recibía casi la mitad de sus importaciones y su dependencia comercial era todavía mayor. Inglaterra se estaba enriqueciendo. Vaya, ya hablamos acerca de la salitre, de lo que es el hierro. Ahora, una de las partes muy importantes que creo que hasta la fecha tenemos como un poco de problemas o situaciones algo similares a la que estaban viviendo en esta época. Ahora vamos a hablar acerca del petróleo. El petróleo en ese entonces era el principal combustible de cuantos ponían en marcha al mundo. El petróleo era el que ponía en marcha al mundo entero, y creo que esa importancia o ese nivel de importancia que
tiene el petróleo aún no se ha como minimizado, sino que sigue siendo una de las principales exportaciones que mueve la economía del mundo entero. Tal caso o tal ejemplo, lo que está sucediendo actualmente entre Rusia y Ucrania. Los problemas que ellos tienen, no quiero meterme mucho, pero los problemas que ellos tienen, como vemos, ha dado un mayor realce al precio del combustible. Pone en marcha al mundo contemporáneo y una materia prima de crecimiento de mayor importancia para la industria química, y también es uno de los materiales más primordiales para las actividades militares. El petróleo brota de los Estados Unidos y disfruta de un precio alto en ese entonces, pero la cotización del petróleo de Venezuela y del Medio Oriente ha ido cayendo desde 1957, todo a lo largo de la década de los años 60. Cuba proporcionaba en ese entonces jugosas ganancias a la industria estándar del aceite de Nueva Jersey. Y Jersey compraba lo que era el petróleo crudo de del Creole Petroleum, algo así se llama, y su filial era en Venezuela, y lo refinaba y distribuía en la isla de todo tipo de precios que mejor convenían para cada una de las etapas. Encabezadas por la industria del aceite estándar de Nueva Jersey, las empresas comenzaron lo que es un bloqueo, y México ya había sufrido este tipo de bloqueo 20 años antes. Sin embargo, internacionalmente se fue decretada la industria del aceite estándar. Desde que los europeos pisaron tierras en América Latina, solo había una intención: enriquecerse ellos a cuesta de todo. En mi opinión, América Latina no fue solo una víctima de la colonización, sino que también fue culpable, porque resulta irónico decir que el subdesarrollo latinoamericano se debe a sus suelos ricos en materia prima. Podemos ver cómo la riqueza que hoy posee las clases dominantes ha sido el producto del saqueo del pueblo productor. El sistema capitalista, basado en el sistema de la reproducción económica, cultural, política, ha implementado nuevas formas de colonización y sometimiento de territorios. Así podemos ver como ejemplo a Haití, cuál fue el primer territorio que se levanta contra la esclavitud francesa. Hoy viven con total sometimiento y dependencia del imperialismo norteamericano. Asimismo, el colonialismo que surge con la mundialización o globalización, el cual entidades o transnacionales ha desarrollado la violencia estructural, manteniendo el mismo sistema colonial, latifundios, terratenientes y la esclavitud. Se impresiona mucho uno mismo en lo que ha leído, pero creo que realmente en la actualidad seguimos siendo víctimas de alguna u otra forma por grandes países, por su desarrollo tecnológico y su poder económico, donde los capitalistas de países desarrollados utilizan nuestra riqueza para beneficio de ellos mismos. Pues a mi manera de parecer, deberíamos cambiar esa manera de pensar, porque con nuestra riqueza podemos encontrar un desarrollo en muchos aspectos, para no ser más esclavizados de otros países que realmente no se merecen ese progreso. Pero yo particularmente no concuerdo con lo que dicen que gracias a los europeos hemos desarrollado como continente. Me parece falso eso, porque tarde o temprano hubiéramos igualado o quién sabe superado a ellos y hubiéramos conquistado Europa fácilmente.
El problema que tenemos es que nuestra mente muchas veces no tiene un mayor alcance o una mayor vista a lo que se puede hacer con los productos enriquecedores de nuestros países. Lo que pasó al principio durante este libro y la historia es que se adueñaron de nuestras riquezas por la falta de conocimiento como latinoamericanos. Es necesario que nosotros, Latinoamérica, tenga un conocimiento aún mayor. Somos países fundamentales para el subsistir de los principales, o mejor dicho, los mayores países desarrollados. Tenemos muchas riquezas en la agricultura, en nuestra cultura aún hay una mayor riqueza en la ganadería y la pesca, no solo nuestro país, sino que otros países vecinos al nuestro.